Bienvenidos a Crochet Builder. En este tutorial vamos a aprender cómo trabajar los puntos altos sin tener cadena de base. Vamos a iniciar el trabajo con un nudo de inicio y vamos a trabajar 3 puntos cadenas, 1, 2 y 3. A continuación hacemos una lazada y vamos a introducir el ganchillo en el primer punto cadena. Luego hacemos una lazada y sacamos a través de este punto cadena. Ahora vamos a hacer una nueva lazada y nuevamente vamos a sacar por el primer punto, de esta manera. Ahora hacemos una lazada y sacamos por los 2 primeros puntos. Hacemos una lazada y sacamos por los 2 últimos puntos. De esta manera tenemos trabajado nuestro primer punto alto sin cadena de base. Repetimos. Hacemos una lazada y vamos a introducir el ganchillo. Ahora torcemos el trabajo. Aquí tenemos 2 hebras de la base de nuestro punto anterior. Vamos a introducir el ganchillo a través de estas 2 hebras. Hacemos una lazada y sacamos por estas 2 hebras. De esta manera. Entonces tenemos trabajado aquí, este es nuestro punto cadena de base. Ahora hacemos el punto alto, una lazada, sacamos por esta base, una lazada, sacamos por los 2 primeros puntos, una lazada, sacamos por los 2 siguientes puntos. Repetimos, hacemos una lazada, colocamos el ganchillo en la base de nuestro punto anterior. Tiene 2 hebras. Ahora hacemos una lazada, sacamos por esta base, una lazada y hacemos el punto alto. Sacamos por el primer punto, una lazada, sacamos por los 2 primeros puntos, una lazada, sacamos por los 2 siguientes puntos. Este trabajo vamos a repetir hasta llegar a la extensión deseada. Hacemos una lazada y vamos a colocar el ganchillo en la base para trabajar el punto base. Hacemos la lazada y sacamos por este punto. Y esto es el punto base. Hacemos una lazada, sacamos por el primer punto, una lazada, sacamos por los 2 siguientes puntos, una lazada y sacamos por los 2 últimos puntos. Repetimos, hacemos una lazada, colocamos el ganchillo en la base de nuestro punto anterior, que son estos 2, de esta manera. Hacemos una lazada, sacamos por esta base, hacemos una lazada, sacamos por el primer punto. Hacemos una lazada, sacamos por los 2 primeros puntos, una lazada, sacamos por los 2 últimos puntos. Repetimos, hacemos una lazada, introducimos el ganchillo en la base de nuestro punto anterior, de esta manera. Hacemos una lazada, sacamos por esta base. Aquí trabajamos el punto cadena de base. Ahora hacemos una lazada, sacamos por el primer punto, una lazada, sacamos por los 2 primeros puntos, una lazada, sacamos por los 2 puntos. De esta manera continuamos el trabajo hasta llegar al largo deseado. Este punto nos sirve para realizar los distintos proyectos cuando todavía no sabemos la extensión o cuando tenemos que trabajar correas de bolsos y carteras y tiene múltiples usos más. Espero que el tutorial les haya sido útil. La próxima clase volvemos con un punto nuevo. Muchísimas gracias.